Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de la entrevista del informativo que hoy convertimos en Ventana Sanitaria. Y lo hacemos para hablar de un asunto que en un mundo tan globalizado como el actual debería importarnos mucho a todos, vivamos donde vivamos. Y es que hoy analizaremos algunos de los retos de la medicina tropical, de la salud internacional y su repercusión aquí en la provincia de Alicante. Para ahondar en la materia, hoy nos acompaña todo un experto, médico adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Unidad de Referencia de Enfermedades Importadas y Salud Internacional del Hospital Dr. Balmis y director de la Oficina de Cooperación Internacional del COMA, doctor Diego Torrús. Bienvenido y gracias por compartir estos minutos con Información Televisión. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos, ¿hasta qué punto el flujo incesante de personas, animales y mercancías y también de las consecuencias del cambio climático en todo el mundo están expandiendo las enfermedades infecciosas y vectoriales? Muy bien, vamos a ver, yo creo que la expansión de las enfermedades de transmisión vectorial, fundamentalmente lo que es la malaria, los arbovirus, el dengue, etcétera, tienen que ver en la actualidad muchísimo más con el movimiento de personas, tanto migrantes como viajeros. Dese cuenta que hay millones y millones y millones de personas que cada año transitan de unos continentes a otros y tiene que ver más con esto de personas que vienen de zonas donde estas enfermedades son endémicas que con el cambio climático, ¿no? Evidentemente el cambio climático también está influyendo porque el hecho de que las temperaturas medias estén aumentando hace que se creen condiciones favorables para que los vectores, es decir, los mosquitos u otros insectos que transmiten estas enfermedades se establezcan en un nicho ecológico aquí, por ejemplo, pues en el Mediterráneo, ¿no? Y el ejemplo de esto lo tenemos con el mosquito tigre, ¿no? Que está establecido aquí a lo largo de todo lo que es el litoral mediterráneo desde hace ya años, con lo cual eso nos pone, digamos, en riesgo de tener también enfermedades de este tipo de transmisión autóctona, es decir, sin tener antecedentes de un viaje, sin haberlo adquirido en una zona tropical, como de hecho ya está ocurriendo de manera esporádica, por ejemplo, con casos de dengue, ¿no? Pero lo fundamental es la movilidad de personas y sobre todo a través de, del transporte aéreo, ¿no? Que en 4 horas o 5 o 6 horas estás en una zona de allí en África, en Senegal o en Guinea Ecuatorial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y en este contexto y con esa vocación de formación continua que tienen desde el COMA para con los colegiados, han organizado ustedes unos seminarios, talleres muy interesantes que empiezan dentro de muy poco, en octubre y noviembre, y que van a desarrollar en las instalaciones del colegio, pero también en el complejo sociosanitario de Fontilles. Cuéntenos a quiénes van dirigidas y cuáles son los principales objetivos que persiguen con estas formaciones. Bueno, los seminarios, talleres, que los llamamos así porque no es un curso, digamos, teórico, sino que son una jornada o un curso, digamos, muy práctico para que los médicos, tanto los médicos de atención primaria como aquellos médicos que se dedican más a, digamos, a las enfermedades infecciosas, como pueden ser los propios compañeros de enfermedades infecciosas, pero que no están habituados a estas enfermedades tropicales, u otras especialidades como pueden ser pediatría, ¿no? Y también para los microbiólogos, que son los que nos dan el diagnóstico de estas enfermedades, pues estos seminarios talleres van dirigidos a todos digamos, compañeros, y también los vamos a dirigir a los estudiantes de los últimos cursos, tanto del grado de medicina como de farmacia, porque creemos que la formación que se da actualmente pues en las facultades de medicina en general en España abordando estos temas en el grado, digamos que es insuficiente, ¿no? Es insuficiente y de hecho esto es lo que se ve luego, que hay muchísima demanda de cursos de formación continuada luego ya en el posgrado, ¿no? sobre estos temas, ¿no? Y entonces son seminarios, talleres, porque lo que vamos a hacer fundamentalmente es discutir casos clínicos reales, también discutir problemas que se pueden dar o que se dan en los trópicos o que se pueden dar aquí, y pues a través pues de discusión, de tormenta de ideas, vamos a poner documentales,
En fin. Información toda muy práctica, sí, ¿no? todo Por lo muy que práctico veo. y muy interactivo entre los docentes y los alumnos, ¿no? Y el hecho de que se haga primero en el Colegio de Médicos y después en Fontilla, bueno, pues digamos que en el Colegio de Médicos vamos a dar como primero unos conocimientos de las principales enfermedades y luego en Fontilles vamos a hacer, digamos, lo que es la parte eminentemente práctica, que es de discusión de casos clínicos, etcétera. Y bueno, hemos elegido Fontillas porque eso es un lugar emblemático, bueno, de la lucha contra la lepra, una enfermedad tropical desatendida que aún sigue existiendo, ¿no? Precisamente la lepra o el dengue o la malaria tienen que estar, entonces, por tanto, en el punto de mira de los médicos. ¿Son enfermedades que están repuntando? Bueno, por supuesto que sí. Por ejemplo, el dengue está repuntando en muchas zonas tropicales, en muchísimas zonas tropicales, sobre todo en Centroamérica, Sudamérica y en el sudeste asiático, pero incluso también en África está aumentando. Ahora mismo dengue hay muchísimo en el continente americano, en Centroamérica, Sudamérica, donde muchos españoles viajan, porque bueno, y también mucha gente de Latinoamérica que está instalada aquí, que son migrantes que se han establecido aquí, pero que vuelven a sus países de origen, que eso lo llamamos en la terminología técnica de la medicina del viajero los VFRs, es decir, son Visiting Friends and Relatives, son personas migrantes que viajan a sus países de origen para visitar familiares y amigos. Ellos están en alto riesgo de adquirir alguna de estas enfermedades que luego la mayoría de las veces se van a manifestar clínicamente aquí, ¿no? Es decir, esto no es una cosa, digamos, exótica, rara, sino que esto lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues muchas veces acuden a los centros de salud y, por lo tanto, los médicos de atención primaria pues deben tener y tienen que estar actualizados en este tipo de enfermedades. Y muchos van también a las urgencias hospitalarias directamente, ¿no? Con lo cual también los médicos de urgencias tienen que estar formados, ¿no?, en esto y actualizados. ¿Y hay alguna de estas enfermedades que preocupe especialmente en la provincia de Alicante? ¿Han detectado algún incremento de casos que pueda resultar alarmante? Bueno, no hay un incremento de casos así alarmante como, digamos, existe que haya un brote ahora mismo de alguna de estas enfermedades. Es decir, estas enfermedades las estamos viendo, digamos, con una frecuencia parecida a antes de la pandemia, antes del confinamiento. Es decir, durante el año 20 y 21, 2020 y 2021, cayeron mucho estas enfermedades porque había una restricción de movilidad internacional. En el momento en que esa restricción ha desaparecido, la gente se empieza a mover, estamos viendo pues más o menos cifras similares a las que había prepandemia. Lo que sí que nos preocupa más es que podamos tener algún brote, que todavía no lo hemos tenido, de algún arbovirus. Los arbovirus son virus que se transmiten por picadura de mosquitos, y concretamente con el mosquito tigre, que lo tenemos aquí en la provincia y en todo el litoral mediterráneo. Tenemos el mosquito que lo puede transmitir. Simplemente es necesario que se dé las circunstancias de que haya unas cuantas personas que tengan el virus en sangre y a lo mejor que están asintomáticas y que un mosquito les pique y ese mosquito lo transmite a otras personas. Eso ya está ocurriendo en España de manera esporádica o con pequeños brotes de 2 o 3 personas. Eso ya ha ocurrido varias veces y recientemente ha habido un caso en la provincia de Barcelona. Aquí en Alicante y en la Comunidad Valenciana no hemos tenido todavía, pero es decir, en cualquier momento puede ocurrir. Puede surgir y hay que estar preparados. Hay que estar preparados y en esto quiero, y esto es sobre todo enfocado, bueno, al público en general, pero también a mis colegas médicos que están en las consultas todos los días, que uno debe pensar ya en estas enfermedades cuando tienes una fiebre más o menos prolongada y que una fiebre que no te dice nada, que no es una infección urinaria, ni una neumonía, ni una infección respiratoria, tienes que pensar en la posibilidad de estas enfermedades, aunque no haya un antecedente de viaje. Doctor, nos queda muy poco tiempo ya, como usted acaba de recordar, hemos vuelto a los viajes internacionales, a esos destinos exóticos. Por favor, resúmanos usted cuáles son esos consejos preventivos para volver de esas vacaciones sin ningún riesgo para nuestra salud ni para quien nos acompaña. Bueno, lo que hay que precisamente para la gente es irse, antes de irse de viaje, es donde existen unos centros que se llaman de vacunación internacional, que son del Ministerio de Sanidad. Aquí tenemos uno
localizado ahí por Campo Amor, que es lo que todo el mundo de toda la vida hemos conocido como sanidad exterior, pero luego tenemos otros centros de vacunación internacional en distintos hospitales de la provincia. Por ejemplo, uno de ellos está en el Hospital Dr. Balmis, y lo que aconsejamos y lo que es recomendable es que las personas, cuando tengan programado un viaje a cualquier zona tropical o subtropical, pues que por lo menos con un mes de antelación acudan a estos centros para darles consejos sanitarios generales, para ponerle las vacunas que haya que ponerle, porque hay vacunas para algunas enfermedades, para otras no, y lo que es muy importante, si van a una zona donde hay transmisión de paludismo, si necesitan o no tomar un tratamiento antipalúdico de manera preventiva, ¿no? Doctor, pues con estos consejos imprescindibles nos quedamos. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y, sobre todo, muchas gracias por su labor. Nada, y gracias a Información TV por divulgar estos temas. Muchas gracias.